Noche de Sujis. Hoy es 7 de agosto 2024. Le habla Sandra Verde, directora del aula virtual Suji. Avance en su viaje hacia el éxito en View University. Buenas noches, estimados estudiantes, docentes, amigos, colegas y participantes en general. En esta aula virtual Suji nos encontramos para debatir tópicos que cumplan con el programa de desarrollo continuo del estudiante durante su carrera, facilitándole la optimización de sus habilidades blandas, que son hoy por hoy el gran diferencial que buscan las grandes compañías a nivel mundial para elegir a sus líderes. Uno de los valores diferenciales de BYU University es nuestra propia metodología de enseñanza, basada en experiencia de aprendizaje activa, que promueve el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, pensamiento analítico e innovación, participando en vigorosos intercambios de ideas y utilizando un enfoque orientado a estudio del caso, que conduce a la idea de aprender haciendo. Todo ello sin perder de vista las demandas del mercado para ofrecer una formación actualizada. Otro de los valores que queremos potenciar en BYU University es el de dar énfasis no solo en que a formación se refiere, sino que también reforzamos enormemente las denominadas soft skills o habilidades blandas, que de blandas no tienen nada, son más bien habilidades de poder. Es decir, todas aquellas competencias personales que tienen como eje las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo. En definitiva, una sinergia de habilidades sociales, de habilidades de comunicación, de ser y de interacción con los demás que analizamos y ponemos al servicio del alumno antes incluso que llegue a ser admitido en nuestra universidad. Es por eso que aquí en este programa de desarrollo profesional estamos pendientes de que nuestros estudiantes, al graduarse, sea un profesional completo y conocedor de las bondades de las principales habilidades que hay que potenciar para el 2025. Pensamiento analítico, innovador, aprendizaje activo y estrategia de aprendizaje, pensamiento crítico y de análisis, creatividad, originalidad, iniciativa, liderazgo e influencia social, uso de la tecnología, seguimiento y control, diseño de tecnología y programación, resiliencia, tolerancia al estrés y flexibilidad, razonamiento y solución de problemas, entre otras. Para ello, hemos desarrollado el programa extracurricular, el cual nos permite ayudarle a potenciar todas aquellas habilidades que acompañan a todo profesional y que potencian el desarrollo de cada alumno mediante la propuesta de eventos, seminarios específicos, club de empresarios, entre otros. Por tal motivo, esta noche nos acompaña el doctor Andrés Felipe García para fortalecer estas habilidades y conocimientos. El doctor Andrés Felipe García es médico de la Universidad Estatal Médica de Siberia, Rusia, ganador del concurso regional de habilidades médicas y RCP Pulso Doctor Honoris Causa por CINEA Latinoamérica, experto en neurociencia adaptadas y aplicadas a la neuromarketing, gerente de felicidad organizacional por Florida Global University, socio de la consultora Mide la Felicidad, gerente de expansión en Business, servicio de felicidad en Miami, conferencista internacional avalado por la OIC de México, miembro de la Federación Mundial de la Salud Mental,
acreditado como formador para el desarrollo empresarial por la Federación Mundial de Entrenadores. Quien nos presenta esta noche la masterclass titulada ¿Cómo aprende el cerebro? En su exposición tocará temas como la flexibilidad cognitiva, la gestión del estrés y de los cambios, la relación entre la memoria y las emociones, la adecuación del ambiente de aprendizaje y otros temas relacionados con la forma en que el cerebro le es más sencillo y familiar recibir información y procesarla. Todo claramente bien fundamentado y avalado por los últimos estudios de investigación en neurociencia. Él es un gran investigador. Sin más preámbulos, doctor Andrés Felipe García, el auditorio espera por usted. Perfecto, muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias, Sandra, todos y cada uno de ustedes por su asistencia, por este deseo de constantemente aprender de este tema tan interesante, que es el tema de la educación y del cerebro, de las neurociencias. Entonces, vamos a tener una jornada bastante diferente y la idea es que ustedes se lleven siempre algo para la práctica. Perfecto, a ver, ¿cómo? Lo sube en la flechita, tú sabes, ¿no, Andrés? En el Blackboard, en la flechita que tienes a mano derecha, tienes una arandela y después tienes un cubo con una flecha a la derecha. Déjame, yo miro como un cubo. Tienes que expandir la X que está en el espacio inferior de la hoja, de la página, de la pantalla. Y ahí se expande lo que la doctora Sandra está diciendo. De acuerdo. Que se ven los participantes, la nubecita del chat. A ver. Es donde se ve el chat, es un cuadrado con una flechita. Ya lo encontré, perfecto. Ajá. Muchas gracias. Gracias. ¿Me comentan si ven la pantalla? Sí, perfecto. ¿Sí? Excelente. Sí, perfecto. Sí, ya perfecto. Lo tenía, solamente le faltaba era compartirlo. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Entonces, sí, vamos a hablar hoy de cómo aprende el cerebro. Vamos a tocar diferentes aristas, diferentes momentos, ¿sí? Algunos serán muy familiares o muy obvios, pero la idea mía en esta primera masterclass no era ir a la profundidad completamente desde el inicio, ¿sí? Primero desde lo general hacia lo específico, ¿sí? Entonces, por eso quise hacer esta masterclass de esta manera, agradeciendo primero que todo a Bay University por la oportunidad y, como les comentaba también Sandra, pues como uno de los socios de BHS, de Business Happiness Services Consulting, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar todo, la neurociencia aplicada a la educación. Y sé que algunos estarán familiarizados con el tema de neurociencia, tal vez otros no tanto. Les quiero dar a entender, para que quede muy claro, el por qué la neurociencia, o sea, por qué la necesidad de no continuar con los sistemas y con las teorías que se han utilizado por muchos años, y por qué sí decidió incluir la neurociencia. ¿Qué es ese valor añadido que te trae el conocimiento del cerebro y de la neurociencia? Pues sencillo, esta imagen lo resume. La parte del iceberg superior es la parte realmente que podemos escuchar, que podemos ver de la persona con la que estamos hablando, de todas las teorías que se han hecho anteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Voy a ponerlo en otro ejemplo, que no sea educación, para que sea más fácil, siempre lo utilizo, y es en mi trabajo que tuve en la parte de neuromarketing y neuroventas, ¿sí? Cuando tú le dices al cliente, ¿por qué le muestras, por ejemplo, un anuncio publicitario y le preguntas, oye, ¿tú comprarías ese producto? La persona te puede decir que sí, te puede decir que no, te puede decir que no sabe, etc. Y tú te quedas con esa información superficial en la parte superior del iceberg. Y en base de eso puedes hacer un estudio de mercado, puedes hacer diferentes cosas. Pero solo estás viendo la parte consciente,
que según estudios de neurociencia corresponde al 5 al 10% de realidad nuestra capacidad cerebral. La capacidad de lograr racionalizar a lo que sentimos, ¿sí? Y dar una respuesta, sí, no, tal vez. Cuando entra la neurociencia con todas las imágenes diagnósticas de resonancia, de electroencefalografía, etcétera, nos damos cuenta de que hay áreas cerebrales que se activan hacia diferentes estímulos. Cuando ellos veían, por ejemplo, ese comercial, se activaban áreas que responden, por ejemplo, al dolor, por ejemplo, en el hipotálamo. Se activaban levemente, pero se activaban. Pero la persona decía que sí lo iba a comprar. Entonces, muchas veces no había una correlación entre lo que realmente pasaba en el cerebro y lo que decía la persona, por diferentes sesgos cognitivos que vamos a ver posteriormente, ¿sí? Entonces, y nos se daban cuenta que en la vida real, esa persona terminaba por no comprar ese producto. Entonces se daban cuenta que la información superficial no era suficiente. Ahí entra el poder de la neurociencia, el poder desentrañar, mirar desde adentro qué está pasando, poder analizarlo y a partir de ahí crear estrategias mucho más fuertes, más robustas, pensadas para el cerebro de la persona. Ahí radica ese poder. Andrés, Dime. No era, pensé, estabas en la primera lámina. Sí, estoy en la primera. Ajá. Okay. Tranquilo. Sí. A partir de acá, quiero que hagamos un ejercicio. Antes de comenzar con toda la teoría, con todo lo que vamos a ver, un ejercicio. Por favor, te voy a poner simplemente por unos segundos esta imagen. Intenta memorizarla. Intenta memorizarla. La imagen, ¿sí? La figura y el lugar en donde está. ¿Sí? Te voy a dar 30 segundos para que mires e intentes memorizar las figuras. 30 segundos, solamente memorízalo. No las escribas todavía nada, solamente memorización. La cruz está por acá, el círculo está más o menos a la izquierda superior, pero no tan superior. Bueno, listo. Ahora, por favor, quiero que intentes en una hoja en blanco, ojalá lo tengas ahí, o si quieres ve por una hoja y te espero. En una hoja en blanco, intenta recrear lo que acabaste de ver. La misma figura y en el mismo lugar. Inténtalo, lo que recuerdes. Vamos, 20 segundos más, vamos terminando. Listo, entonces ya tienes esa imagen, lo que tú recuerdas. Perfecto, tenla ahí. Tenla ahí y por favor quiero que tú mismo te califiques. Si es la imagen exacta y en el lugar exacto, es un punto. Pero si cambiaste un poco la figura o la figura está bien pero está en otro lado, no hay punto. Técnicamente aquí deberías tener, mira, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? 11 deberías tener 11 imágenes. O sea, 11 puntos sería lo máximo. No, por ahora no escribas nada, simplemente escribe al lado de ese dibujo que hiciste cuántos puntos tienes, o sea, cuántas imágenes, figuras correctas tienes.
Y tenlo ahí. Me lo puedes compartir al final en la sesión de preguntas. Sería muy interesante poder hacer esa comparativa. ¿Vale? Perfecto, ya tienes el resultado. Tuviste 5 aciertos, 3, 2, 10, lo que sea que hayas tenido. Tenlo ahí, tenlo muy presente. Ahora, por favor, toma otra hoja en blanco. Otra hoja en blanco. Tenla ahí con tu esfero. Y ahora, por favor, quiero que memorices sin escribir. Por ahora memorizar. No vas a escribir nada. Memorizar esta imagen. Memorízala. Lo mismo, que sean las figuras exactas en el lugar exacto. Diez segundos, memorízala, memorízala. Por ahora no escribas nada. Ahora sí, por favor, haz el dibujo. Exactamente la imagen, las figuras y exactamente en el lugar. ¿15 segundos? Dale, dale. Bueno, entonces, por favor, ahora mira y califícate. Son 11 ítems, por eso, por favor, mira cuántos aciertos tuviste por figura. Está ese rectángulo que aquí simboliza la puerta, correcto, en el lugar que es, el círculo de arriba. Califícate. 10 segundos. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué hicimos acá? Lo más probable, no debe ser el 100, no es que sea el 100%, pero lo más probable, alto porcentaje, es que hayas tenido menos errores en la segunda imagen. Es lo más probable. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué si realmente, si te das cuenta, de pronto algunos ya lo notaron, tal vez otros no, si te das cuenta, la imagen 1 y la imagen 2 tienen las mismas figuras? Las mismas. Mira el círculo, está en la parte de arriba. Mira el rectángulo que está en posición vertical. Aquí lo tienes, es la puerta.
Mira ese trapecio que está acá, era la ventana, aquí está, ¿sí? Todas las figuras son las mismas, pero estoy muy seguro de que aquí tuviste menos errores. ¿A qué se debe esto? Sencillo, a que cuando te di esta imagen para ti no representaba absolutamente nada. Simplemente era una sucesión de información, de imágenes, de símbolos, que para tu cerebro no estaba relacionado entre sí y que no significaba absolutamente nada. Por eso es que yo sé que hiciste un gran esfuerzo para mientras memorizabas en la cruz, no se te olvidara el círculo, ¿sí? Porque no había relación y era muy difícil de hacerlo. Lo que dicen los estudios es que aquí realmente el cerebro podría, con un esfuerzo muy grande, memorizar aproximadamente unas 6 o 7. 8 o 10 si estás muy bien entrenado, pero no más, ¿sí? Y con un gran gasto de energía y un gran esfuerzo. Ahora imagínate hacer esto todos los días o de forma constante. Difícil. Mientras que aquí había una relación. ¿Por qué? Porque la casa generalmente se dibuja así. Generalmente la puerta, ¿sí? Es un rectángulo. Generalmente una ventana que está arriba, en ese tipo de casa americana, pues generalmente es un círculo. ¿Sí? La chimenea, la parte de arriba, donde sale el humo, generalmente es de esa figura. Tu cerebro tenía una información previa que utilizó para poder memorizar de forma mucho más eficiente, de poder organizar la información. Al cerebro le gusta organizarla, que tenga lógica. Y si esa lógica se conecta con alguna experiencia pasada que hayas tenido, créeme que el recuerdo se va a fortalecer mucho. ¿Sí? Se va a fortalecer mucho. Entonces, eso es lo que define a los estudiantes, que cuando los profesores les dan información separada, estén así, en tu salón de clases, en lo que estés haciendo, inclusive con tus dirigidos, si tú eres un jefe y das una información para aprender o un estilo o una cartilla, lo que sea, que estén así, a que realmente estén así. Ah, listo, sencillo, perfecto, o sea, no hay ningún problema. Hay una lógica, hay una asociación, entiendo la relación, mi cerebro la entiende, por ende me va a quedar probablemente por mucho más tiempo, ¿sí? Y voy a ser capaz de no solamente memorizar el corto plazo, créeme que muchos de los elementos de esa casa tú podrías dibujarlos los siguientes días, pero te aseguro que sin ver la imagen otra vez no podrías hacer lo mismo con la primera, ¿sí? Un ejemplo muy sencillo de lo que realmente significa el estudiar, de cómo aprende el cerebro. No es estudiar por estudiar. Y esto es lo que hacían, y desafortunadamente ya menos, pero todavía hacen en la parte de los idiomas. O no me dejarán mentir, ¿cuántos de ustedes en la escuela no tuvieron al profesor de inglés que les enviaba 30 verbos para memorizárselos para dentro de 2 días? Quiz de los verbos. Estúdienlos. Con mucho esfuerzo, con nada de entusiasmo, lo hacías, tal vez lograbas pasar, pero te aseguro que en un día, 2 días, inclusive menos, no ibas a recordar nada, porque no había asociación, no había nada, ningún conocimiento previo. Continúa eso en menor medida y debemos cambiarlo, ¿vale? Entonces, está perfecto. Cuando hablamos de la educación, cuando hablamos de cualquier proceso cognitivo que requiera la interacción de personas, oye, qué importante es entender cómo funciona la fisiología, ¿sí? En palabras sencillas, muy sencillas, no hay que ser un experto para entender esta parte, ¿sí? Para aplicarlo inclusive, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que entender? Hay que entender que nuestro cerebro reacciona a diferentes estímulos, diferentes, mediante nuestros órganos de los sentidos. Se transmiten, ¿sí?, al cerebro, a diferentes estructuras para codificar. Si hablamos de emociones positivas, vamos a hablar de esto. Por ejemplo, esa vez en que tú pasaste un examen muy difícil con un 10. La sensación, no me dejarás mentir, es fascinante, es muy buena. Ahora, si yo te preguntara cuál es esa sensación, ¿tú qué me dirías? ¿Sí? ¿Qué me podrías decir? Me encantaría inclusive, les voy a pedir que vayan anotando eso. Primero al principio, al final voy a hacer esas preguntas. ¿Cuándo tuvieron algunos de ustedes en el puntaje?
Ejercicio número 1, con las imágenes. Va a preguntar al azar o si alguien quiere participar, excelente. Tenemos esa parte. Segunda parte va a ser esta pregunta. Cuando tú obtuviste ese 10 deseado porque te sacrificaste mucho estudiando, tú lo viste visualmente, percibiste eso, pero te quiero preguntar, si tuvieras que somatizar ese sentimiento, ¿cómo lo explicarías? ¿Dónde sentiste eso? ¿En qué parte de tu cuerpo? Entonces, ¿dónde? Es la primera pregunta, escríbelo. ¿Dónde lo sentiste? Y la segunda pregunta es, ¿qué sentiste? ¿Sí? ¿Cuál fue? ¿Cómo la describirías? ¿Vale? ¿Cómo la describirías? Cuando obtuviste ese 10, cuando obtuviste ese ascenso en tu organización, cuando obtuviste ese primer amor, no sé, una sensación muy positiva, muy buena. Y la otra pregunta es, lo mismo que te dije, dónde y cómo, pero con una experiencia negativa fuerte. Recuerda, sabes que tú te esforzaste mucho, pero obtuviste una calificación no tan buena. O cuando obtuviste una ruptura amorosa, ¿sí? O cualquier índole de una experiencia fuerte negativa. Misma pregunta, ¿dónde sentiste esa emoción cuando la recibiste? ¿Y cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo la puedes describir? Esas van a ser preguntas que vamos a tener para el final, para poder con otras preguntas, pues volver a repetir, ¿no? Los conocimientos previos. Entonces, tenla y escríbela. Te voy a dar un tiempo, unos segundos, para que escribas dónde la sentiste y cómo la sentiste. Inclusive aquí me encantaría, a ver, miremos. Perfecto. Me encantaría, ya que pude salir de acá, no quería salir, pero lo voy a hacer, que me escriban. Voy a leer el chat. Listo. Milady Guerrero dice, físicamente positiva y negativa en el corazón palpitando aceleradamente. Ya te voy a explicar por qué pasa eso. Está perfecto. Escriban en el chat en el momento, los quiero leer, dónde la sintieron y cómo la sintieron. Esa emoción tanto positiva como negativa. Me encantó que en el chat escribieron que, miren, la primera imagen, 6 puntos, 9 puntos, 7 puntos, y en la segunda imagen fue 10 de 11, 11 de 11. Bien, excelente. En el pecho, dice Meli, excelente. Negativas en el estómago, ¿vale? Visualmente memoricé para lograrlo, perfecto. En el pecho, adrenalina. ¿Listo? Sentí como estrés, como si estuviera entrando en algún sitio estrecho. Estómago, emoción en todo el cuerpo. Está perfecto. Muchísimas gracias por esa participación. Entonces, miremos. Todos tienen razón, claramente. Les voy a explicar qué es lo que pasa. Esto es importante porque, primero, para entendernos a nosotros mismos, cómo funciona, y para que tú puedas entender lo que tus acciones, hablando en temas de educación, lo vamos a ver en esto, puede afectar a los demás. Cuando recibes el estímulo, miremos la parte positiva, ¿sí? Recibes el estímulo de ese 10 soñado. Llega a tu cerebro, se codifica, se guarda, se almacena. Pero el cuerpo también reacciona. ¿Y cómo reacciona? Te muestro el estudio, ¿sí? Que dice claramente cómo funciona un nervio muy importante en nuestro organismo que se llama el nervio vago. Nervio vago. Y a pesar de que su nombre sea vago, es fundamental y trabaja todo el tiempo, ¿sí? Ese nervio es un par craneal que sale de nuestro cerebro y conecta, cruza el cuello, cruza el pecho y cruza el diafragma hasta el intestino. Es muy largo. Y ramifica en diferentes órganos. Uno de ellos, lo escribieron en el chat, el corazón. ¿Sí? El corazón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando surgen esos sentimientos fuertes, ese nervio vago se excita, ¿sí? Hay una estimulación de ese nervio. Por eso aumenta la frecuencia cardíaca con la liberación de claramente adrenalina, catecolaminas y otras hormonas, ¿sí?
Entonces hay una excitación y por eso sube la frecuencia cardíaca, ¿sí? Te sientes emocionado por esa activación del nervio vago. ¿Por qué cuando decimos que nos enamoramos, popularmente decimos mariposas en el estómago? ¿Lo han escuchado? Claramente sí. Porque las fibras nerviosas, las ramificaciones del nervio vago, también pasan por el estómago. Entonces tú sientes como esa sensación como de cosquilleo, como de mariposas. Es por la estimulación de este nervio. ¿Por qué cuando decían en la parte negativa de que sentían como que faltaba el aire, como que en un lugar cerrado? Bueno, porque también el nervio vago pasa por todo el tema del pecho y también hace sentir la frecuencia cardíaca aumenta y respiratoria sucesivamente y por eso lo sienten. Entonces es muy importante para entender eso, porque les di ejemplos claramente de emociones muy fuertes. El 10 que sacaron, el primer amor, una pérdida muy fuerte, pero en el día a día tenemos pequeñas estimulaciones que muchas veces por nuestra desafortunadamente vida en piloto automático, como que no hay tiempo para nada, hay que continuar, pasamos por alto. Pero créeme que nuestro organismo no lo pasa por alto, se almacena, queda en nuestro subconsciente. Y por eso es que hay sobrereacciones, hay problemas y que no logramos controlar y no entendemos el por qué reaccionamos muchas veces cómo reaccionamos, porque no somos conscientes realmente. Y para ser consciente hay que hacer ejercicios todos los días de, oye, ¿cómo me estoy sintiendo ante este estímulo y qué puedo hacer al respecto? Les quería comentar esta parte, excelente participación, muy en claro. Ahora sí miremos un poco el tema de la educación. Hay 4 pilares que nos dice Delors, ¿sí? Para la educación solamente voy a hablar de 2. Y me encanta que BA University tenga el aprender a hacer, porque es un pilar de la educación, ¿sí? ¿Qué nos dice aprender a aprender? Es la parte cognitiva, claramente, y nos invita a ir a una reflexión del autor también, que decía, listo, está la parte cognitiva, está la parte del conocimiento. El gran problema es que hay una falta para transmitir correctamente ese conocimiento, ¿sí? ¿Y cuál es la gran falta? Y lo vamos a ver claramente con muchos más detalles a continuación. La gran falta es que mucho del sistema educativo tradicional se quedó cuando se fundó el sistema educativo, en esas primeras universidades, ¿sí? Porque, ¿cuál era el sistema en esa época? Sencillo, llegaba un profesor que tenía un libro que era una escasez porque era muy difícil obtenerlos, y lo que decía el libro era lo que tenías que hacer, porque es que no había fuentes de comparación, no había opiniones válidas. Era estudiar el libro y ya, ¿sí? Entonces, ¿el profesor qué era? Simplemente era un instrumento que transmitía conocimientos de ese libro, no tenía que hacer nada más, ¿sí? Y desafortunadamente, en muchas de las escuelas y universidades tradicionales continúa eso, el profesor con su rol de simplemente un transmisor de conocimientos. Entonces, cuando tenemos ahí tenemos un problema. Y el segundo pilar es aprender a hacer. Y es realmente poder llevar todo ese conocimiento que obtuvimos de forma teórica a la práctica, a la vida real, con casos reales, ¿sí? Para decirlo sencillo, pero hay una estructura importante para lograrlo, para que de verdad sirva y la transición sea realmente correcta y útil. No es hacer por hacer, es aprender para hacer, ¿sí? Por eso, en esta figura, ¿qué podemos ver? Primero, comprensión. La comprensión, ¿cómo se logra? Con la concentración. Y ahí queda la figura. Pero no responden qué se logra o cómo lograr esa concentración. Es lo más difícil. Es lo más difícil, sobre todo, y tomando en cuenta lo que es la Universidad de BYU, que es virtual, ¿sí? Ahí radica mucho lo importante de entender cómo dictar o cómo dar o enseñar. Porque la concentración en la forma virtual, desde tu casa, oficina, van a haber más estímulos alrededor que van a hacer que pierdas concentración. Y ahí va a depender mucho, obviamente, de ti, que tengas esa intención de aprender, pero también de tu profesor. Oye, ¿qué elementos, qué herramientas puedo utilizar para que no se desconcentre? ¿Sí? Porque va a ser más fácil de forma virtual desconcentrarse. Pero hay herramientas que pueden mitigar eso de forma muy, muy buena. Cuando logras la concentración y la comprensión, pasas a la asimilación.
Asimilar requiere la atención, perfecto, y también elementos de memoria. Ahí les decía y les mostraba este ejercicio número 1, ¿sí? Número 1. Entonces, si te muestro la primera imagen, yo pude haber hecho muchas cosas para que te concentres, muy emocional, muy emotivo, muy todo. Pero si te muestro esa imagen y te obligo a memorizártela, y eso se va a repetir en todas mis lecciones, va a llegar el punto en que no va a ser para ti producente, no va a ser para ti, no vas a gozar con la clase y no vas a aprender, ¿sí? Entonces también requiere saber utilizar la memoria y vamos a ver qué tipos de memoria tenemos y cómo las podemos utilizar de la mejor manera. Para llegar al tema de aprender a hacer, ejecutar. No quedarnos solamente en este conocimiento que se obtiene, sino realmente relacionarlo con algo de la vida real o con un conocimiento previo, como les decía en el ejemplo, ¿vale? Ahí va el proceso de aprendizaje diferenciado. Este tema lo voy a tocar, muchos de ustedes lo podrán conocer perfectamente, pero solo con uno que no lo conozca en este auditorio, pues para mí sería una falta de respeto no mostrarlo, porque hay neuromitos que hay que quitar, no podemos tenerlos. Sé que muchos los conocerán, por eso si hay preguntas sobre algún neuromito, la responderé al final, iré aquí de forma mucho más rápida. Primer neuromito, las neuronas eran las únicas células que no se volvían a regenerar. Todavía lo escucho muchísimo, por eso siempre lo traigo a colación. Y nos dice el estudio, ¿sí?, de la National Medical, que claramente hay neurogénesis, que es el nacimiento de nuevas células nerviosas en los adultos, precisamente en el hipocampo, que es el área del cerebro que responde, la principal área, no la única, la principal, que responde a la memoria, ¿sí? Entonces, se evidenció, y miren la fecha, no es algo nuevo, se evidenció hace muchísimos años, de que sí hay neurogénesis, de que por más de que hayan ciertas, claramente, ventajas en la infancia, porque van a haber una producción mucho más grande, en la adultez también existe. Entonces no, esto lo traigo a colación, ¿por qué? Porque hay adultos que prefieren no seguir estudiando precisamente por ese neuromito. Ellos dicen, no puedo más porque es que no puedo generar más conexiones nerviosas, más células. ¿Cómo voy a almacenar? Ya lo que estudié, ya lo estudié. Y esto es una gran mentira. Hay que seguir siempre estudiando. ¿Por qué hay que seguir siempre estudiando? Porque no es solamente la cantidad de neuronas. Ojo con eso, no es solamente la cantidad. Es realmente un tema muy, muy importante que todavía sigue siendo muy popular, que es la neuroplasticidad. Que simplemente ¿qué es esto? La capacidad que tiene tu cerebro y las conexiones nerviosas de moldearse, de intercambiarse, de quitarse, de agregarse, etcétera, de cambiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el neuromito era que el cerebro deja de desarrollarse o actualizarse en la etapa adulta. Y como nos dice este estudio, que también no es para nada nuevo porque ese neuromito se desmintió hace mucho tiempo, por eso quise en esta sección poner los estudios más antiguos para que se vea que ya lleva muchos años desmentido. De verdad sí hay plasticidad. ¿Y cómo se evidencia esto? Muy sencillo. La evolución es realmente una evidencia de la plasticidad. Y si se dan cuenta, solo aquellas especies que logran adaptarse a su ambiente sobreviven. ¿Y cómo se van a adaptar si el cerebro no cambia? Si no cambiara el cerebro, entonces no se podrían adaptar. Entonces sí hay un cambio. Siempre le digo a mis alumnos y a las personas con las que estoy, me dicen, ¿qué hacer para mejorar la neuroplasticidad? ¿Qué hacer para que mi cerebro le sea más fácil hacer ese cambio? Porque ahí entramos a una palabra crítica que es cambio. Al cerebro, y ustedes, algunos tal vez lo saben, no le gusta el cambio. No le gusta cambiar. Te lo puedo demostrar fácilmente. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, cuando van a cenar, cuando van a comer, se sientan en la misma silla siempre. En la misma, en el mismo lugar del comedor. Pues ¿para qué sentarse en otro? El cerebro no te va a decir, hoy tengo ganas de sentarme en el disco. No porque eso requiere un cambio, y si requiere un cambio, requiere energía. Y si requiere energía, ¿qué requiere? Que utilice la energía que tengo para generar todo ese cambio. ¿Cuál es el gran problema? Que nuestro cerebro
en su gran inteligencia, entiende que es el órgano que más gasta energía en el cuerpo humano. Imagínate, pesa el 3% de todo el cuerpo, pero gasta entre el 20 y el 25% de energía. Claramente debe tener algunas respuestas automáticas para que no todo sea una pérdida de energía, si no, no sería eficiente. Pero en su eficiencia puede pasar al punto en que no quiera cambiar para nada y todo sea un problema. Y está comprobado por la pandemia que aquellos cerebros que tienen mejor neuroplasticidad son capaces de adaptarse mejor a los cambios. Y esa es la clave, claramente, para sobresalir, ¿vale? Neuroplasticidad. Neuromito, solo usamos una parte de nuestro cerebro, el 10%, ¿sí? Y realmente, como dice este estudio del año 2008, es cierto. Utilizamos todo, el 100%. Lo que pasa es que este mito se puso muy de moda y no se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque dicen, esta área del cerebro responde a esto y esta otra área responde a esto. Ah, bueno, entonces solo utilizamos esta área cuando estoy hablando y solo esta cuando estoy escuchando, y no. Es la parte principal, pero realmente si te das cuenta en un estudio de imagen, de resonancia magnética, muchas áreas se activan al mismo tiempo para lograr dar el mensaje o la reacción. Entonces, neuromito. Neuromito, existen estudiantes de hemisferio derecho y estudiantes de hemisferio izquierdo. Gran mentira. ¿Qué es lo que decían? La parte del hemisferio derecho responde a ¿qué? A la parte espacial, ¿sí? Al reconocimiento facial, a la parte artística, etc. Y la parte izquierda, matemática, lenguaje, lógica, etc. Realmente no. Realmente sí hay áreas más fuertes en ese hemisferio, pero están interconectadas por una estructura que se llama el cuerpo calloso. Una estructura que une los dos hemisferios, tiene más de 250 millones de fibras nerviosas y los va a unir. Hay una constante interacción. Por eso no existe. ¿De acuerdo? Con este tema de los neuromitos, lo dejo hasta ahí. Y ahora sí comencemos con las redes en neuroeducación. Tenemos 3 redes principales. La red de reconocimiento. Está la región posterior de la cabeza, ¿sí? Posterior acá en la corteza prefrontal. Importante, ¿por qué? Porque le da sentido a la información. Y la pregunta que se hace aquí en la corteza prefrontal es, oye, ¿qué del aprendizaje? ¿Qué significa esto? Significa todos los materiales, todo lo que te va a dar o a proporcionar el docente, ¿sí? ¿Qué es esto? Es un libro que tiene estas imágenes, que tiene este texto, que del aprendizaje es darle sentido, ok, es un libro que tiene esto sobre matemáticas. Perfecto, ¿sí? Esa es la red de reconocimiento, estás reconociendo lo que te están dando, lo que te da el profesor, el material, ¿sí? Por ejemplo. Posterior a esto, tenemos una red estratégica. Está en la zona más frontal de la corteza cerebral. ¿Y cuáles son sus funciones? Sencillo. Planificación, ejecución, monitoreo. ¿Sí? Así como el modo para expresarlo. Y la pregunta que se hace esta red es el cómo del aprendizaje. Entonces teníamos el qué, que era tengo el libro, tengo el material, tengo el aula virtual, excelente. Ahora, ¿cómo del aprendizaje? ¿Cómo voy a navegar? ¿Cómo voy a interactuar con este material? ¿Cómo? Ahí entra el docente para claramente asesorar y decir de la siguiente manera, en este tiempo, de esta forma. ¿Cómo del aprendizaje? Para al final reencontrarnos con una red afectiva que está ubicada en el centro del cerebro o el sistema límbico. El sistema límbico es un sistema en el cual se concentra la mayoría de las estructuras que responden a diferentes emociones, ¿sí? Y la pregunta, ¿cuál es? El porqué del aprendizaje. ¿Por qué yo tengo que aprender eso? ¿Qué va a dar ese aprendizaje en mi vida personal, laboral, familiar? ¿Por qué debo estudiarlo? ¿Por qué debo estar motivado o concentrado, como les decía al principio, para hacerlo? Si se responden las 3 preguntas de forma clara, vamos bien. Pero si alguna falta, ahí ya desde cero hay un gran problema. Hay un gran problema y no hay una estructura sólida y el programa no va a funcionar. ¿Vale? Entonces, ¿qué, cómo y por qué del aprendizaje? Memoria. La memoria. Entonces,
¿Qué podemos decir? El cerebro humano recibe unos 400.000 millones de bits de información por segundo, pero solo somos conscientes de 2.000. O sea que esa información que registramos conscientemente, la memoria solo va a guardar un 10%. ¿A qué voy con eso? Si se dan cuenta en mi presentación que no estoy poniendo un montón de texto, ni estoy dando un montón de teorías, porque no me sirve. Si solo va a quedar el 10%, necesito que ese 10% sea el mejor. ¿Sí? Primero. Segundo, teniendo en cuenta esto, podemos compararlo con una pirámide de la retención de información. Tiene nombres de diferentes autores, nos han confirmado, generalmente, ¿sí? ¿Y qué nos dice la pirámide? Sencillo. Y yo creo que ustedes también la han estudiado, algunos de ustedes, tal vez no todos, por eso la menciono. Cuando tú quieres dar conocimiento y quieres que ese conocimiento funcione y se transforme, hay unos porcentajes, se hizo un estudio de unos porcentajes. El 10% de la información queda cuando tú lees, solo con leer. Un instructario, una instrucción, etc. El 20% es cuando escuchas. Al escuchar, retienes un poco más la información. ¿Sí? El 30% es cuando tú lo ves. Ves la información, retienes un 30% aproximadamente. 50% es cuando tú escuchas y ves al mismo tiempo, lo que tú estás haciendo ahora. ¿Qué quiere decir eso? Que las probabilidades de que retengas todo lo que estoy diciendo es de un 50% en este momento. Bien. 70% cuando hay una discusión. Al final, con la sección de preguntas, puede haber una discusión y se van a reforzar conocimientos y información. Y podemos subir a un 70%. Hacer representa entre un 80 y un 90. O sea que tú, por ejemplo, te tomes el tiempo de escribir todo, de mirar toda la información, de buscar en las fuentes de investigación, de leer sobre todos los temas de neuroeducación, etc. Y un 90 y un poco más es cuando tú lo enseñas, a lo que yo estoy haciendo ahora. Esa es la gran fuente, ¿no? Y por eso es importante en el tema de la memoria entender este limitante para ser mucho más concisos en nuestro mensaje y no irnos mucho por las ramas, porque si tenemos poco tiempo hay que entender esta ecuación. Y hay dos maneras de organizar realmente la memoria. ¿Cuáles serían las dos? Sistemas taxonómicos y memoria espacial autobiográfica. La primera, ¿qué nos dice? Es una información no relacionada. ¿Recuerdan la primera imagen? Bueno, sistemas que son motivados por premio y castigo. Yo les dije, ¿cuántos estuvieron bien? ¿Y cómo estaba el niño? ¿Qué va a ser más? ¿Premio o castigo? Depende, ¿no? En este caso fue más castigo, pero depende. Y tenemos la memoria espacial autobiográfica. No necesita ensayo y permite por momentos el recuerdo de experiencias. La casa. ¿Sí? Mucho más sencillo porque todos alguna vez o tuvimos, o tenemos, o hemos visto esa casa. ¿Sí? Entonces ahí actuó la memoria espacial autobiográfica. ¿Cuál de las dos es mejor? ¿Una es mejor que otra? No. Ambas son importantes. Ambas son esenciales. Ambas me permiten comenzar, por ejemplo, con un sistema taxonómico, pero realmente, paulatinamente o al mismo tiempo, llevar esa información que es nueva, porque siempre va a haber información nueva, pero intentar relacionarla con algo autobiográfico, con algo que se pueda relacionar con la mente, con el cerebro de mi estudiante, de la persona con la que estoy hablando. ¿Para qué? Para que ese recuerdo, esa información, se pueda conectar y no quede libre y perdida en el cerebro. Porque ese tipo de información desaparece. En el sueño, cuando se procesa todo y el hipocampo está trabajando fuertemente para llevar del corto a largo plazo, esa información sin emoción, sin autografía, desaparece. ¿Ok? Entonces, ambas son importantes. Lo importante es saber cómo utilizarlas. Aparte de la memoria y aparte de saber cómo utilizar, es importante entender algo. Y les quiero mostrar este estudio del año 2024 que nos habla de algo importantísimo, que es la inteligencia emocional. Y su relación, ojo con eso, con los logros académicos. ¿Sí? Cómo está el bienestar, la motivación y el aprendizaje. ¿Listo? ¿Y cuáles son aquellos factores que permiten que de verdad se logre ese aprendizaje en un mejor porcentaje? Aquí miremoslos por probabilidad. La probabilidad
de que con esta forma de enseñar, de dar tu mensaje, tengas los mejores resultados. ¿De acuerdo? Y aquí entra algo súper elemental, la amígdala cerebral. Algunos han escuchado, otros tal vez no. Ojo, no es la amígdala faríngea, porque tuve un caso muy curioso en otra masterclass, en donde la chica me decía, oye, pero si me sacaron las amígdalas, entonces no tengo esto. No. Amígdala cerebral es una estructura en el cerebro. Todos la tenemos. Y esta estructura está en el sistema límbico, el que responde a las emociones. Y es, en términos simples, para que te quede muy claro, es nuestra señal de alarma. Imagínate una alarma de incendios o una alarma de vigilancia. Eso es la amígdala. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, tú vas por la calle y está de noche y ves que alguien se voltea, empieza a seguirte y tiene una cara un poco, no te da confianza, la amígdala te dice, oye, corre, es mejor, ¿sí? Te despierta, te anima y empieza a hacer eso. La sobreestimulación de esa amígdala ante el estrés, aquí voy con este punto, es el gran problema. Ese estrés crónico, esa sobreestimulación de la amígdala que crea, va a crear ese estrés crónico. ¿Y qué es el estrés crónico? En otras palabras, es cuando las hormonas, ¿sí? Sobre todo el cortisol, recuérdalo muy bien, cortisol, constantemente está en niveles altos. Entonces, está en niveles altos. ¿Y cuál es el problema de que esté en niveles altos? De que está científicamente comprobado, ¿sí? De que el exceso en el cortisol en niveles altos por un periodo de tiempo largo causa atrofia en el hipocampo. Entonces, imagínate que el centro de tu memoria se empieza poco a poco a atrofiar debido a una sobreestimulación de la amígdala que produce cortisol. Entonces, claramente, de forma orgánica, no vas a tener la misma capacidad para retener información o para aprender nueva información si hay una atrofia, ¿sí? Que es irreversible. Entonces, ahí entramos al punto de, oye, tenemos que hacer todo lo posible para no llegar a ese estrés crónico. Claramente comenzando desde la infancia. Ese es el gran problema. Comenzamos con el estrés crónico cuando los ambientes, y ya vamos a tocar ese tema de los ambientes, no están diseñados realmente para que no pase esto. No hay un ambiente controlado en el cual tú te sientes relajado para poder aprender. Y eso comienza en las escuelas. Y eso es algo que tú, ese mal hábito, tú se lo transmites a tus hijos o a tus estudiantes. Claramente no todos, pero hay un hábito que se transmite de generación, ¿sí? Y cuando tú entiendes esto, debes tener en cuenta que debes cortar, ¿sí? Con esa herencia. Y por eso es importante tener en cuenta, ojo con la amígdala. ¿Qué es lo que pasa también cuando estás en estrés crónico? La amígdala va a molestar, digámoslo así, no impedir totalmente, pero sí va a evitar que la información pase del hipocampo a la corteza prefrontal. Recuerda que la corteza prefrontal es la encargada de todas las operaciones de la parte ejecutiva del cerebro, de hacer, de realizar planes a futuro o ahora. Entonces imagínate si la conexión, la carretera entre estas dos estructuras se ve afectada por la amígdala. Claramente no vas a poder reaccionar rápidamente ante diferentes estímulos y así tengas todo el conocimiento, así hayas estudiado muchísimas cosas, pues no vas a ser tan de buen uso en ese momento, porque no vas a poder llegar a una respuesta o a resolver ese problema en el momento en que quieres hacerlo. Ahí entra la importancia de cuidar todos estos temas que vamos a ver a continuación. Otro tema importante, por favor, tenlo muy en cuenta, la autoimagen. ¿Sí? La autoimagen. ¿Qué es la autoimagen? Bueno, aquí hay un estudio, año 2019, en el que exploran, oye, ¿qué pasa con la autoimagen? ¿Sí? ¿Es importante esto o no es importante? Te voy a dar un ejemplo. Vamos con una historia. Tenemos a una chica, Ana, ¿sí? Pongámosla como una niña, es más fácil, porque desde ahí empiezan esos problemas y continúan en la edad adulta. Ana, siempre que está en clase, ella habla mucho, habla demasiado, ¿sí? Y constantemente le están diciendo
que ella habla demasiado y que eso es un problema, que por favor se calle constantemente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la autoimagen de ella? Con una figura de autoridad que es la profesora. Está creando una idea y lo peor aún, cuando participa y dice algo, por ejemplo, quiso participar, le gusta participar, pero no dijo la respuesta correcta, hay un castigo por parte de la profesora. Entonces, primero, habla mucho y no le dejan hablar. Segundo, cuando habla y quiere participar en la clase, se da cuenta de que si se equivoca, va a ser más castigada inclusive que sus otros compañeros. Entonces, en el cerebro de Ana, ¿qué pasa? A esa repetición constante de que, oye, es mejor no hablar porque te van a castigar, y que cuando participas, si te llegas a equivocar un poco, te va a ir peor que a los demás, crece Ana con esa autoimagen de calladita me veo más bonita. ¿Sí? Sencillo. Y así no lo diga ella, su subconsciente, su cerebro, que quiere evitar a todas costas el dolor, los problemas, va a decir, ¿quieres participar en la reunión? ¿Era una idea genial para que la compañía logre esto? No, mejor no, después. Y ahí entra ese problema. ¿Por qué? Por una figura de autoridad anterior que le dijo que así debe ser ella. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Tener en cuenta de, oye, ojo con la autoimagen. Permite ¿qué? Permite que la autoimagen, y ten cuidado con eso porque ella comanda nuestro comportamiento. ¿Por qué? Porque el cerebro tiende a reafirmar los preceptos, los conceptos anteriores que tenemos como identidad. Y ese comportamiento se va a repetir. ¿Sí? Entonces tú como figura de autoridad debes tener la capacidad de saber cómo hacer un feedback que sea positivo, que realmente le ayude y que no dañe la autoimagen de esta persona, o peor aún, que tú influyas de manera negativa en esa persona para que tenga una autoimagen negativa de sí misma y cambie comportamientos que si tú los pudieras dirigir correctamente, serían muy positivos para ella. Si le gusta hablar, sería una gran conferencista. Si le gusta dar ideas creativas, pero se equivocó, ¿sabes? Pues llévala, instrúyela para que pueda lograr otras respuestas igual de creativas, pero que sí sean correctas. Ahí entra el tema de la autoimagen. ¿Cómo te quieres ver? ¿Eres el rey o te hacen ver como un peón? Autoimagen. Claramente, cuando hablamos de educación y hablando de nuestra universidad, la inteligencia artificial debe estar presente, ¿sí? Para eso, como les decía anteriormente, hay una gestión que debemos hacer y es vencer el status quo. O sea, significa vencer esa situación en la que nuestro cerebro no quiere cambiar. ¿Por qué? Lo que decíamos, gasto de mucha energía, el cerebro gasta mucha energía e intenta no hacerlo. Perfecto, que haga eso en otras funciones menos importantes, pero en este tema debe gastarla, ¿sí? Debe planificar los métodos para pasar y hacer esa transición, si te cuesta, a la inteligencia artificial en la educación, ¿sí? Que realmente va a ayudar muchísimo. ¿A qué? No solo al estudiante, créeme que no, al profesor también. Le ahorra mucho tiempo, ¿sí? Si sabe manejar la inteligencia artificial. No prohibición. Todavía yo hago diferentes consultorías a centros educativos, ¿sí? Tanto de escuelas como universidades. Todavía los docentes, inclusive las directivas, me dicen que tienen prohibido el ChatGPT. Bueno, es inútil, ya está. Es una herramienta muy poderosa. Entonces, si tú quieres evaluar a tu estudiante por un ensayo, va a ser difícil porque ChatGPT ya lo hace, ¿sí? Pero ¿por qué aparte de ese ensayo no lo evalúas en una junta de debate, en una mesa redonda? Sí, que haga el ensayo y que tú lo miras, pero que demuestre su conocimiento haciendo algo, debatiendo. ¿Cuánto es eso? 70%, ¿sí? Entonces, la prohibición lo que va a traer es que surjan herramientas para quitar esa prohibición. Y es por eso que ahora, tal vez muchos no lo saben también, tenemos ChatGPT. Si tú haces el ensayo con ChatGPT, claramente va a aparecer una herramienta que te mide si fue hecho con inteligencia artificial o no. Y lo más probable es que aparezca que sí fue hecho. Crearon ahora para eso una herramienta también de inteligencia artificial que humaniza los textos.
los humaniza. Tú pones lo que sacó en ChatGPT, lo pones ahí, le pones humanizar y te crea un texto, y cuando lo pasan por esas partes, muchas veces pareciera como si lo hiciera un humano. Entonces, para la trampa está la trampa. No es la idea. La idea es poder impulsar tus habilidades, tu conocimiento y ahorrar tiempo con la inteligencia artificial sin que eso claramente sea en debacle de tu educación, de tu quehacer. Hay que utilizarlas y saberlas utilizar. ¿Vale? Algo muy rápido acá, porque aquí es un programa, porque hablábamos de los ambientes de estudio. Lo quise traer acá a colación, no me voy a demorar mucho, que es los CELS. Es algo con el cual trabajo muchísimo, sobre todo en los centros, en las escuelas, ¿sí? Social and Emotional Learning Programs for Adolescents. ¿Qué es esto? Simplemente es, oye, estudios, métodos que se utilizan con las personas. ¿Qué se utilizaba antes y por qué no funcionaba y qué se debe utilizar? Hay un concepto, me gustaría que lo notaras, que se llama la poda neural. ¿Qué es la poda neural? Esto pasa en la adolescencia cuando la neuroplasticidad, lo que hablábamos, los diferentes circuitos del cerebro empiezan a cambiar, pero de una forma muy drástica y muy rápida. ¿Por qué? Porque todos esos preceptos, toda esa información que tenía el niño, cuando llega a la adolescencia y hay claramente una afectación hormonal, pues se da cuenta de que debe cambiar porque su entorno cambió. Ya no importan los carritos y tanto el fútbol, sino importan otras cosas, la moda, la forma en que hablo, mi apariencia, las citas, y todo eso el cerebro lo entiende y debe cambiar rápidamente para adaptarse. Cuando pasa eso, el problema es que en la poda neural quedan, no digámoslo así, espacios, pero quedan como bucles, ¿sí? Sin rellenar, queda como no muy conectado, y por eso los adolescentes pueden tener comportamientos extraños, un día sí, un día no, porque realmente están en ese proceso, no están formados. Entonces, esto es lo que nos dicen. Hay muchos programas y son muy ineficaces, ¿sí? ¿Qué hacer? Programas eficaces para adolescentes que se centren en la mentalidad y el clima, ¿sí? Esto me lo salto porque quiero darles un ejemplo claro. Embarazo adolescente, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa cuando pasa esto en las escuelas? Una campaña de abstinencia, de miedo, de castigo, de prohibición, como profilaxis, o ya inclusive como castigo. ¿Qué nos dice la práctica realmente? Mira, por ejemplo, hay un programa en los Estados Unidos que se llama Teen Outreach, ¿sí? Este programa, lo interesante es que el menos del 15% de su contenido se centra en discusiones sobre sexo. No. Es un programa de interacción entre adolescentes con diferentes personas, ¿sí? Y hablan menos del 15% sobre este tema. Pero qué curioso que ha reducido la tasa de los embarazos en chicas o la responsabilidad por los embarazos en chicos del 9.8 al 4.2, más de la mitad, ¿sí? Y no solo eso, ha mejorado el comportamiento académico, reduce suspensiones y tasas de fracaso escolar, ¿sí? ¿Por qué será eso? Esa es una gran pregunta. Porque los programas que te voy a mostrar tienen varios objetivos. Primero, aprovechar motivaciones. Segundo, que se sientan respetados. Y tercero, poder ganar estatus y admiración de los ojos de cuyas personas y cuyas opiniones valoran. Ahí está la clave. Ganar estatus y admiración de las personas cuyas opiniones valoran. Otro ejemplo muy rápido, la violencia juvenil en general, ¿sí? Un programa que hacían de Quantum Opportunity Program era un programa de 4 años que enseñó a estudiantes sobre la importancia de mantenerse alejados de problemas con la ley. Les mostraba los riesgos a largos plazos, les emparejó con mentores adultos que no conocían y que no les importaban para entrenarlos en habilidades. Inclusive llegó a darles dinero por asistir a las sesiones. Miremos en qué resultó. 10 años después, los participantes masculinos tenían más probabilidad de haber sido arrestados. Un fracaso. Mejor entonces, un programa como por ejemplo Becoming a Man. Era simplemente un grupo de discusión semanal. Y mira lo que logró. Reducir los arrestos de un 28 a un 35% y el crimen violento de un 45 a un 50%. ¿Cómo lo hizo?
Este programa no le decía lo que tenía que hacer. Es el gran problema y no solo aplica con los adolescentes o los jóvenes. Constantemente nos dicen qué hacer, en vez de realmente entender qué es lo que nosotros pensamos y a partir de ahí poder crear algo junto. ¿Sí? Entonces no les pedían que suprimieran el deseo de pelear, ¿no? No le decía a los jóvenes lo que tienen que hacer. Inclusive reconocía que a veces tocaba hacer algo para proteger su reputación. Y ahí fue la clave para este programa. Rápidamente, para terminar, tips al profesor. Tips. Primero, aprovechar los primeros minutos de la clase, en donde el pico de concentración es más alto y hay menos cansancio. Y luego seguir con bloques que no superen los 10 o 15 minutos. ¿Cómo lo puedes hacer? Movimiento de voz maestro. No te quedes como el hombre aquí en la imagen sentado, con un tono de voz suave. No, invítalos. Muévete constantemente, despacio, por un lado a otro. Que su cerebro no quede solamente con esa comodidad. No, invítalos a moverse. El poder del storytelling lo utilizo muchísimo en neuromarketing. Las historias. Al cerebro le gustan las historias. ¿Y por qué le gustan? Porque en tiempos en donde no había papel, en donde no había internet, nada, ¿cómo se transmitía el conocimiento? A través de historias. Entonces, cuando tú llegas y cuentas una historia, retienes mucho mejor la atención. ¿Sí? Storytelling. Otro, crear en tu aula un estado alerta relajado. ¿Qué significa esto? Sencillamente es crear un ambiente seguro para el aprendizaje. ¿Sí? Ejercicios de relajación, está perfecto si lo quieres implementar al principio, un poco de estiramiento, de moverse, sobre todo en la parte virtual, en que no los puedes ver totalmente, interactuar. Relajación al principio y al final. ¿Y por qué es importante? Mira, 3, ayudar a los alumnos en el desarrollo de metas alcanzables. ¿Sí? Y elogiar a tus estudiantes con frecuencia, pero ojo, ser específico. No solamente es buen trabajo, es buen trabajo por haber hecho esto y esto y esto. Que le quede claro a la persona por qué lo estás elogiando. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque el estado de alerta relajado es un estado en el que el estudiante se siente, por ejemplo, lo suficientemente cómodo y tranquilo para estar en el salón, se siente un ambiente seguro, pero se siente lo suficientemente entusiasmado por hacer algo. ¿Sí? Desafiado es la palabra, inclusive. Se siente lo suficientemente desafiado para lograr estudiar, para lograr hacer este ejercicio, para lograr dar estas ideas, para lograr hacer este debate. Entonces está tranquilo, se siente un ambiente seguro, saben que va a ser respetado, pero está desafiado a hacer cosas, a aprender, a participar. Esa es la clave. Y el segundo es el estado de inmersión orquestada. El papel principal, como su nombre lo indica, corresponde al estudiante y él es el responsable de generar su propio conocimiento a partir de pautas, actividades o escenarios diseñados por el profesor. ¿Sí? Entonces, ahí tú le das mucho más el poder al estudiante para que él se haga responsable y haya que no sea simplemente el profesor allá y yo aquí, sino que hay una interacción constante. Inclusive tú puedes opinar o no estar de acuerdo con tu profesor y ya será el profesor el que te explique por qué lo que él dice pues tiene más sentido o tal vez inclusive no, nunca lo sabes. Entonces ahí tú tomas y generas tu propio conocimiento. ¿A partir de qué? Ayudarte a herramientas de inteligencia artificial. Para eso están las herramientas. Y pensamiento activo. Lo que nos decía Via University, aprender haciendo. Involucrar a los estudiantes para que descubran la lección porque no solo es importante el resultado, es importante cómo lo logras, cómo logras ese resultado. ¿Sí? Eso es lo importante. Entonces, un ejemplo. Los jóvenes, las personas, podrían pasivamente escucharnos predicar acerca del servicio a los pobres, sencillo, o involucrarlos directamente en un proyecto de servicio, para que entiendan. Aquí ponen un ejemplo de los cristianos, perfecto, pero realmente para que entiendan lo que es servir, ¿sí? Y no simplemente se queden en la teoría. Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es que tú constantemente logres conocer estas nuevas tendencias. Realmente la investigación ahora no es difícil de hacer.
¿sí? Inclusive las herramientas de inteligencia artificial te pueden ayudar a buscar estos estudios. Otra forma mucho más sencilla, y yo lo hago a la forma manual, es entrar a los buscadores de PubMed. Mira, aquí por ejemplo dice de PubMed, y poner palabras claves. Oye, yo quiero saber un poco sobre educación, cerebro, neurociencias, tendencias, etc. Y te puede dar esto, contribución del conocimiento en neurociencias para los profesores en su práctica. Y ahí te vas a dar cuenta de estudios, de investigaciones y de las conclusiones de lo que sacaron. Y tú lo puedes implementar, tú lo puedes llevar a la práctica. Esa es la invitación, no te quedes solo con esto, constantemente actualizarse, ¿vale? Entonces, si tienen preguntas, aquí están todos mis contactos, vamos a tener una sesión de preguntas. En caso de que tengan otras preguntas, por todas las redes sociales, Instagram, por las empresas y como LinkedIn, Andrés García. Fue un placer, realmente este tema es muy apasionante. Para mí me quise poner en el tiempo, porque ya veía que el tiempo iba corriendo, entonces realmente eso fue lo importante, poder mostrarles este conocimiento y espero de corazón que les haya gustado. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Verdaderamente que este recorrido se hizo tan rápido. Y sé que hay bastantes preguntas, inquietudes, felicitaciones a esta masterclass que ha dado con mucha precisión y como se dice, del desarrollo del conocimiento y aprovechar todas aquellas habilidades que tenemos y nosotros ponerlas al uso como docente que somos. Adelante, tenemos ya el derecho de palabra, el micrófono está para la audiencia. Silfredo Doria. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches. Sí, acerca de la segunda imagen, tercera, o sea, cuando usted pone las figuras de manera separada como elemento, que no tienen ningún interés, lo ve uno. Entonces, usted dice, lo van a memorizar y en la posición en que está, ya le pones una situación que le hace que uno sea más difícil de asimilarla y ponerle importancia, porque después es un limitante que tienes que en la posición que están. Yo las miré todas sin escucharte lo que me dijiste en la posición que están. Lo importante era grabarlas, tenerlas en cuenta, ¿cierto? Entonces ahí nos colocaste una imposición que limita también el conocimiento. Por lo tanto, hay que dejarla libre. Que el estudiante libere y mira a ver qué puede hacer con eso. Cuando ya llegó a la tercera imagen, que la llevamos a un CONSAL, la contextualizó usted, ya ahí se nos da una cuestión mucho más fácil, porque la llevamos al contexto, algo significante para nosotros como es la casa, ¿cierto? Ya se contextualizó. De pronto se la pone primero la casa y después la pone las otras, la situación había sido de otra manera, ya, porque es que memorizar es, o sea, Robert Ginal dice que memorizar no es una herramienta muy buena para el estudiante o para la persona, dado a olvidar muy fácil. Pero cuando ya uno va al contexto, se nos hace mucho más fácil de tenerla y de desarrollarla, dado a que nos permite estar en la práctica, en la situación física de lo que estamos. Por ejemplo, nosotros estamos en el aula clase y hacemos la definición del río. ¿Qué es un río? El estudiante graba, memoriza y al día siguiente de pronto usted le pregunta y él ya no sabe qué es el río. Pero si a ese estudiante lo llevamos al río y lo miramos, él lo contempla, y usted dice, defíname qué es un río, y siempre él lo hace él mismo, o sea, lo crea él, lo determina él. Es mucho más fácil de asimilar el conocimiento cuando nosotros las cosas las llevamos al contexto, la contextualizamos. Por eso es que yo en el derecho practico la norma, y la norma hay que contextualizarla, hay que materializarla a un hecho fáctico, a una situación que ocurrió y que de una u otra manera nos determina tomar una decisión o una resolución de un conflicto, ¿cierto? Entonces usted ahí, en lo primero que hizo, hiciste algo, que nos impusiste algo, así como tan me la van a grabar. Yo te la grabé.
Pero como usted me dio 6 y te las dibujé y en la mente te las puse. O sea, yo no busco una hoja, yo la hice así. Entonces, a veces vemos profesores que le decimos a los estudiantes que tiene que grabar, tiene que hacer las cosas como él piensa, y eso nos lleva a la derrota en la formación. Y eso pasa en nuestro medio, acá en Colombia, y especialmente en Sincelejo. Yo critico a la docencia en ese aspecto, porque es que limitan al estudiante. Lo que hacía usted, lo que mencionaba acerca de la autoformación, o sea, el estudiante lo limita a veces el docente cuando él no le da la respuesta que él quiere que le dé, y es un error, un error. Entonces, sabe la potencialidad que tiene ese estudiante cuando él está hablando, porque está perdiendo el miedo. Cuando uno habla en el aula de clase, pierde el miedo, y eso es una gran ventaja para ese ser humano. Entonces hay que ayudarlo, es lo que usted decía, cierto, correcto. Yo aplico eso en mi aula de clase, en el aula de clase. Pienso que es así, pero ahí eso, una limitante para nosotros en la segunda diapositiva. Entonces, eso hay también que dejarlo libre. Si no las deja, grábenla de la manera que hace Tuitico, la habíamos grabado todas las 11 piezas o los 11 elementos. Pero usted lo colocó un limitante y nos hizo de la cuestión difícil. Ese era mi aporte acerca de eso. Pero todo excelente su exposición, me alegra mucho. Gracias por permitirme participar. Gracias, Alfredo. Ahí quería llegar a que esas limitantes son las que muchas veces lo ponen los maestros sin querer, obviamente. Ellos siempre con el mejor deseo, pero mira lo que pasa. Hay algo que decía, por ejemplo, un profesor mío en Rusia, me gustó muchísimo y lo he repetido mucho, no lo repetí acá y por eso quiero hacerlo. Él me decía, mira Andrés, en otro contexto, ¿sí? Hay mucha gente que quiere enseñar, que quiere mostrar, ¿no? Y sobre todo eso se da en las escuelas superiores ya, en la universidad, en los doctorados, las maestrías. Y él decía, mucha gente muy inteligente explica un tema, pero empieza a utilizar palabras súper complejas, súper difíciles, sin ningún tipo de asociación, sin ningún tipo de ejemplo, de lógica. Y realmente él decía, un profesor bueno es aquel que es capaz de enseñarle un tema difícil a un niño, a una persona que está ajena a ese campo de conocimiento, pero que lo logra expresar con tal naturalidad y tan palabras simples que de verdad le logra entender al menos el concepto principal. Y ahí es donde fallamos muchas veces, por querer acartonarnos, por querer dar una expresión, mostrarnos algo que no es, complicamos temas que sí pueden ser complejos, pero que no son tan complejos. Y simplemente por ese deseo de hacerlo, lo hacemos mucho más complejo. Entonces, de verdad, Sinfredo, muchísimas gracias por ese aporte y por esa retroalimentación. Ok, con gusto. Sí, con el señor Sigifredo. Buenas noches. Sí, tiene la palabra en este momento César Rincón, por favor. Después de César, el doctor José Arma, Migdal, aquí están las manos levantadas. César, adelante. No sé quién estaba hablando. Bueno, ante todo, muy buenas noches. Buenas noches, bueno, César. Andrés, ante todo me permito felicitarte, porque así como dijo tu profesor ruso, yo tuve un profesor también en Polonia que fue asistente de Luria en su momento. Y una de las cosas que siempre se me quedó fijo, y por eso mi debilidad y mi pasión por las neurociencias, es que nuestro órgano y nuestra existencia se basa en la sensorialización y la conexión del ser humano a través de lo único que nos hace humano y realmente que todo lo que existe lo podamos palpar, que es el cerebro. Entonces, como lo puse en el comentario, estar aquí, ver el ejercicio, fabuloso, porque es un ejercicio que siempre se utiliza para la memoria, la forma como lo fuiste orientando, como medio hipnótica, o sea, muy, muy simpática, muy de ir llevando a la gente, y las dos maneras, como planteaba el compañero de Colombia, una manera que tú lo hagas mentalmente y otra cosa que los pongas en papel, ¿no? Ambas habilidades son totalmente cognitivas e interesantes si las analizamos. Y en tu exposición, a raíz de que la tecnología nos fue dando mayor severidad sobre las teorías
lurianas y todas esas de principios de siglo, y que hoy por hoy esa gente que solamente con el ejercicio teórico y observación clínica, que es el único método que generalmente se cuestiona, pero al final creo que es el más preciso, y si no, pregúntenle a Sherlock Holmes. Pero me encantó de verdad esa manera tan pedagógica de llevarlo, y sobre todo el ejercicio. Pues me conectó, me enganchó mucho con cosas bien interesantes. Pero, esa era la idea. Muchísimas gracias, César. Esa era la idea del ejercicio. me lo llevo con mucho gusto. Lo he disfrutado, de verdad que sí. Excelente. Ese era el tema del ejercicio, excelente. Y el tema de la neurociencia es fascinante. Por eso estoy muy inmiscuido en este tema. Te comento, me encanta mucho porque en neuromanagement, que es con los líderes y con las organizaciones, hacemos neurociencia en vivo. Llevamos los aparatos de electroencefalografía, se los ponemos tanto al líder como al colaborador, por ejemplo, y lo medimos sus ondas cerebrales en vivo para mirar temas de estrés, de relajación, de concentración. Entonces, mirar todo eso y poder decirle a la persona, oye, está fallando esto, vamos a hacer esto para realmente ayudarte. Él queda como, yo no sabía eso porque no lo había llevado a la conciencia. Y esto pasa muchas veces también en la educación. No he tenido el placer de llevar este tema de neurociencia en vivo en la educación, pero sé que es algo que se podrá hacer muy, muy pronto. Excelente, lo hiciste, ya lo hiciste. Porque este ejercicio de seminario es educación. Y educación la mejor de todas para darle paso al profesor, que es con adultos. Porque los adultos siempre nos cuesta un poquito aprender y cambiar, desaprender para aprender. Buenas noches. Gracias, César. Gracias. Doctor José Armas. Muy buenas noches. Bueno, en primer lugar, César, quiero felicitarte porque me complace mucho ver las generaciones de relevo de la gente joven con excelente dominio de estos temas tan importantes, tanto para la educación como para la administración de negocios, en fin, aplicado a todo el ámbito empresarial como tal. Me gustaría plantearte una interrogante que ha surgido a mí a partir de estar asistiendo a muchos eventos en donde se resalta la incorporación de la inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial, pero todos sabemos que se genera como una especie de dependencia del uso, del abuso de la inteligencia artificial, y existe una gran posibilidad, un alto porcentaje, que este uso y abuso de la tecnología, en este caso de la inteligencia artificial, pueda afectar, atrofiar la amígdala y pueda retrasar o retardar los procesos de habilidades del pensamiento, del desarrollo de las habilidades cognitivas, quedar estancado en esos procesos de aprendizaje. Existe, lo has manejado, lo has considerado desde la neurociencia, cómo poder establecer un equilibrio en ese uso de la tecnología sin entorpecer el desarrollo de las habilidades cognitivas y de habilidades del pensamiento como tal. Claro que sí, mira, como decía, todo depende del uso que le des a las herramientas que existen actualmente. Claramente hay una parte negativa de la inteligencia artificial, miremoslo de la forma más sencilla que lo conocemos todo como ChatGPT. Si lo utilizas solamente, los estudiantes empiezan a utilizarlo como una estrategia para hacer su tarea en 5 minutos e irse a jugar videojuegos toda la noche, pues realmente no va a servir, ¿sí? No vas a utilizar la herramienta como la debes utilizar. Pero si la utilizas para ir más allá de lo que planteado inclusive en clase y poder llevar otros puntos de vista y poder llevar otras estructuras, ahí es donde radica el beneficio de la inteligencia artificial. La pregunta es, ¿debe haber un límite? La respuesta es claro, depende mucho del contexto. Debemos más que poner límites, porque es lo que decía de las prohibiciones, nunca han servido. Miren lo que pasa, un ejemplo muy claro con las drogas. ¿Cuándo ha funcionado una lucha contra las drogas? Nunca ha funcionado. Entre más se prohíbe, más aparecen caminos para lograr distribuirla, ¿sí? No hay que prohibirla, pero hay que decir, oye, simplemente hacer esto y preguntarle y sacar la tarea en 5 minutos no te va a servir para nada, ¿sí?
Entonces, es crear esa autoconciencia paulatina junto con el estudiante para decir, utilízala, pero para potenciar lo que tú ya hiciste, no para crearlo, ¿sí? Es para potencializar. Entonces, ahí yo creo que radica el dilema, y es algo que debe ser de ejercicio multidisciplinar. O sea, deben realmente la comunidad educativa decir, oye, ¿cómo vamos a manejar esto? Primero, sin prohibirlo, pero segundo, ¿cuál va a ser ese paso a paso? ¿Cómo va a ser ese mensaje? ¿Sí? Para no caer en errores del pasado, de prohibición o de simplemente decir lo que se debe hacer, porque mira lo que decían los estudios del SELS, Social Emotional Learning. Si tú dices lo que debe hacer las personas, lo impones. Y lo más probable es que la conducta humana siempre intenta hacer lo contrario. Debe ser algo, y me gusta hacerlo de la siguiente manera, que tú lo implantes y que sea la misma persona la que termine por germinar esa idea. ¿Sí? Algo así como la película, si se vieron en la película de Leonardo DiCaprio, El Origen, cuando él les entraba a los sueños de las personas y robaba sueños. ¿Qué hizo él en el trabajo más difícil? Implantar una idea. No le dijo que tenía que hacer eso, no, se la implantó muy en el subconsciente y fue la misma persona la que a través del tiempo la hizo como suya. Y como es su idea, sí la va a defender a muerte, porque es suya. Y la va a implementar en su vida. Entonces, ahí está. ¿Cómo hacerlo? Eso ya es otro trabajo multidisciplinar, como te digo. Bien, muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Gracias, Andrés. Muchas gracias, Arba. Milady Guerrero Sánchez. Adelante. Milady. Bueno, no está Milady, vamos a darle el derecho de palabra a Víctor Cortijo. Sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Hola, Sí, Víctor. Buenas noches, profesora. Gracias al doctor que nos ha hecho esta masterclass fabulosa. En realidad me he quedado bastante motivado justamente con la conclusión que nos decías, la invitación a buscar más, más información. Así que estoy súper motivado para buscar más. Solamente quería dar mi opinión acerca de todo esto, que es un montón. En realidad el tiempo nos va a quedar corto, creo, para ir hablando, opinando de toda la información que nos has dado a lo largo de esta hora y media. Qué bárbaro, qué rápido, ¿no? Yo solo quería decir de que la inteligencia artificial, que es el máster en el que yo he ingresado a la BIU, me ha gustado la propuesta, así que soy un nuevo estudiante, ya espero con ansias iniciar mis clases y estoy motivado ahora con lo que tú nos has dado esta noche, pero solo quería decir yo desde la pandemia ya me he vuelto solo dicto clases virtuales, ya no hago presenciales por cuestiones personales y por los viajes que realizo, por cuestiones profesionales también. Así que interesantísimo toda la información que nos has dado, pero me quedo con esto de que en realidad lo que tenemos que hacer, creo yo en mi opinión, los que nos dedicamos a la educación y diferentes aspectos de la vida en la sociedad, es no limitar, como tú lo mencionabas, no limitar y prohibirlos. Al contrario, yo pienso que el desafío no es para los alumnos, creo que es para los que acompañamos a los alumnos, ¿no? Docentes, profesores, el nombre que nos pongan, lo coloquemos. Pienso que el desafío es para nosotros. Creo que cuando justamente hace un momentito decías, o alguien comentaba que se hace el abuso, ¿no? De esta herramienta tan útil que es la inteligencia artificial, pienso que el proyecto es para nosotros. ¿Qué hacer con eso que hay ahorita? Porque ese es el futuro. De repente yo terminé mi carrera de lingüista hace ya más de 20 años, pero en todo caso como formador ahora, que me dedico a la lingüística aplicada como formación, como formador, entonces para mí el reto es para mí. No prohibir a mis alumnos porque eso es el futuro. Siento de que nos choca a veces a nosotros, a mí por ejemplo, porque
cuando yo me formaba, cuando yo estaba como estudiante universitario, pues tenía que hacer un montón, ir a la biblioteca, ¿no? Estoy conectándome desde Perú, desde Lima, tenía que irme a la biblioteca a sacar mis informes, a hacer mis resúmenes para exponer, etcétera. Y ahora no, ahora todo se puede hacer desde casa, desde el teléfono, desde el auto, etcétera. Todo es más rápido, todo es más corto. Entonces creo que nosotros tenemos que, los docentes, creo que tenemos que adaptarnos a eso y buscar maneras para utilizar eso en provecho de los futuros, del futuro, ¿no? De la sociedad. Creo que nos choca porque lo que nos costaba a nosotros, de repente de primaria hasta la universidad, ahora se está haciendo todo esto ya en etapas muy tempranas, ¿no? Por eso tal vez que choca el hecho de que los alumnos hagan eso. Yo tengo, sé de casos, porque también hago, asisto a algunos docentes que forman a otros alumnos en colegios y me dicen, algunos alumnos ya no escriben, ya no escriben, ya no tienen esa práctica porque todo es teclear, todo es hablarle al sistema para poder obtener el resumen, el trabajo, etcétera, ¿no? Se está perdiendo. Pues de repente es así, estamos en ese limbo nosotros tal vez, ¿no? En esa transición de la nueva era, ¿no? De esta nueva era que ya está aquí, no es que va a pasar, ya está aquí. Entonces creo que el reto es para nosotros, para concluir, es qué hacer con lo que haya, no prohibir o no hacer observaciones del uso o sobreabuso de ellos, sino con lo que ya tienen los chicos, con lo que ya tienen los alumnos, como el formador es el reto para nosotros. ¿Qué hacer? ¿Qué nuevas cosas proponer para que todo eso que está lo enriquezca y lo forme para lo que viene? Yo lo estoy escuchando aquí, déjame eso, Wilmer. Bueno, lo que quería aportar y nuevamente muchísimas gracias a la universidad por estos temas tan desafiantes, importantes, innovadores, y gracias al expositor. Gracias por tu participación. Andrés, estoy bastante complacido con todo lo que nos has informado. Muchas gracias. Excelente, Víctor. Muchas gracias a ti por estar aquí. Y mira que sí, mira que no es la primera vez que escucho ese comentario, por eso me gustó que lo dijeras de que, ¿cómo sí? ¿Por qué los estudiantes ahora se gastan tan poco tiempo? Yo en mi tiempo, todo lo que me gastaba, biblioteca, leer libros, etcétera. Y yo les digo siempre lo contrario, no les doy la razón y les digo que no, porque a la gente no le gusta que le digan que no está en lo correcto, ¿sí? Yo les digo, míralo por el otro lado. Ahora tú como docente no gastas el mismo tiempo que gastaba tu docente para preparar esa clase. Imagínate lo que él se demoraba en preparar su clase. Mirar toda la literatura, mirar todos los libros, también él hacía eso. Y tú ahora, mediante la inteligencia artificial que estás criticando, yo creo que lo podría hacer mucho más rápido. Entonces ahí está el ganar para ti e inclusive puedes innovar, por ejemplo, en temas, no son nada innovadores ahora, pero muchos no lo utilizan, que es, por ejemplo, el poder de la gamificación. O sea, la gamificación es una cosa impresionante y es la habilidad de poder, y te lo digo en experiencia propia, porque primero yo creaba gamificación en mi anterior trabajo para los doctores. Entonces llegaba la compañía farmacéutica, quería lanzar una línea completa al mercado y decía, oye, tenemos un estudio y unas guías como de 30 hojas. Entonces teníamos que diseñar eso para que fuera lo mejor, lo visualmente más correcto posible, como la presentación que les mostré, un poco texto, imágenes, que fuera interesante, que lo miraran, que lo analizaran, que les diera gusto y que fuera sencillo para ellos, pero para evaluarlos que no fuera el ABCD horrible, ¿sí? O escribir, sino que fuera gamificación con puntos, con juegos, que de verdad eso activara el cerebro de tal manera en que la información, mediante recompensas, quedará por mucho más tiempo. Entonces, Víctor, excelente, muchísimas gracias. Gracias. Ahora tiene derecho de palabra Milady. Vamos a ver, Milady, si ahora puedes. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, gracias. Sí. Muchas gracias por la clase de hoy. Ya estaba redactando la pregunta en el chat porque creí que no me estaba funcionando el micrófono. Bueno, hoy vimos los pilares de la educación, vimos el aprender a aprender, el aprender a hacer, pero en mi época nosotros le enseñaron el aprender a hacer, no a hacer, sino a hacer como último pilar, que es donde uno introniza
lo aprendido a través de la ejecución, porque el aprender a hacer es la aplicabilidad, el aprender a hacer es cuando uno ya hace la propuesta de lo que aprendió y dice, bueno, por aquí me enseñaron esta ruta, la aprendí perfecto, pero yo tengo otra propuesta y bueno, puede que me equivoco o no, pero yo ya interactúo con eso. Entonces hoy no lo vi dentro de los pilares, quisiera saber si fue que ya está replanteado o cómo le llaman ahora. Esa es mi pregunta. Gracias. Perfecto. Gracias, Milady. No, no está replanteado. Todavía sigue ahí. Cuando estaba la presentación de los 4 pilares, yo les dije, son 4 pilares, pero voy a hablar solamente de los dedos, ¿sí? Era aprender a aprender y aprender a hacer, pero aprender a hacer todavía sigue, como 4º pilar y es fundamental. Entonces, tranquila que ahí todavía sigue, sí. Bueno, el doctor César Rincón, nuevamente. ¿Tendrías alguna pregunta, César? No, dejé la mano levantada, disculpen. Ah, ok. Doctor Martín Díez, adelante. Gracias, doctora. Felicidades, Andrés. Muchas gracias realmente por la plática. Yo nada más quería hacer un comentario. Probablemente ubicas al doctor Eduardo Calixto. Él tiene varias investigaciones, en este caso en el Instituto de Neurociencia de acá en México, dependiente de la UNAM y del gobierno, donde a mí se me hace muy importante que un cortisol arriba de lo que se requiere, el cortisol lo necesitamos, es lo que nos hace accionar, etcétera, pero arriba de 90 minutos es gravísimo, ¿sí? Porque no solamente afecta directamente hipocampo, sino afecta directamente neuronas, ¿no? Entonces, y muchas veces hay maestros que verdaderamente meten en estrés de más de 90 minutos a los alumnos, desde mi punto de vista, sin sentido, porque son todavía estos maestros que tratan de que perdónenme la expresión, se vomiten los términos y los conocimientos, cuando en este caso sabemos bien y la neurociencia nos muestra claramente cómo el proceso tiene que llegar a la experiencia, que aquí es algo bien interesante desde la perspectiva educativa, ¿no? Yo hice el doctorado en educación y desde la perspectiva educativa son estos pilares, pero la experiencia es fundamental, ¿no? En este caso es precisamente, pues, el vivir lo que se está aprendiendo, ¿no? De alguna forma. Y creo que ahí tenemos muchísimo con la inteligencia artificial. Puede ser una herramienta fabulosa si la sabemos trabajar, ¿no? Entonces, a mí me interesaba mucho eso. Y la otra es, la poda neuronal es mucho más acelerada en la primera infancia. En la adolescencia más bien son el dejar el desaprovechar neuroconexiones que después no es que haya la poda, sino se desconectan y las desperdiciamos, que es el ejemplo que tú manejaste, ¿no? Pero ahí yo sí quisiera. Y la otra es el término subconsciente, que es un término más del psicoanálisis, más bien nos referiríamos a memoria implícita de largo plazo, ¿no? Esas memorias que guardan información y que no las tenemos, como digo yo, en la punta de la lengua, como es la memoria explícita de largo plazo, ¿no? Biográfica y semántica. Nada más quería hacer esa aclaración porque sentí que ahí podrían crearse algunas confusiones, ¿no? Entonces, pero felicidades, me encantó. Es más, fui copiando slide por slide y algún detallito te lo voy a robar. El ejercicio es muy bueno precisamente para que se dé cuenta las personas de la importancia de la contextualización y, si es posible, de la experiencia, ¿no? Que sería la etapa previa al aprendizaje, ¿no? Dentro de este proceso, estímulo, emoción, percepción, etcétera, etcétera, hasta llegar. Felicidades y muchas gracias por compartir. Gracias, Martín. Claro que sí. Sí, con respecto a la poda neuronal, claramente la primera infancia es mayor.
Lo refería mucho más porque mira que en un contexto social, no tanto de neurociencias, está más, se ve mucho mejor que hayan cambios en la primera infancia, ¿no? Ah, es un niño pequeño, va a cambiar todos los días, ¿sí? Pero socialmente como que todavía choca un poco que un adolescente que técnicamente ya conoce mucho más del mundo, vuelva a esa etapa. Y mucha gente no lo entiende. Por eso yo hice mucho énfasis en la parte de adolescentes, ¿sí? Pero claramente es la primera infancia más fuerte, pero es en la adolescencia en donde las personas que no conocen sobre eso entran en choque. Entonces el adolescente, tras de que está en ese proceso que de por sí ya es complejo, pues se siente aún peor, porque entonces la culpa es mía, pero ¿por qué? ¿Sí? Si yo no hice nada malo, sigo siendo el mismo, pero y no entiendo la razón. Entonces siempre hago mucho énfasis y es más que todo para ojo con la parte social en el adolescente, ¿no? Y en la parte que tú mencionabas del cortisol, mira qué interesante, lo que yo he podido evidenciar, porque lo he preguntado por las estadísticas que han arrojado en los últimos años, lo hacen, o sea, ese tema de intimidar mucho, de generar el miedo, como estrategia para que el estudiante, no podría llamarlo se concentre más, pero que esté más atento, o sea, que se vea más atento para el profesor. Si tú le dices a un estudiante que al final de la hora hay un quiz, ahí ya le estás diciendo, me tiene que poner cuidado, quiera o no quiera. ¿Sí? Entonces, ya de ahí lo estás condicionando, y si eres un profesor bravo y pones una actitud así fuerte, y de verdad pones el quiz y lo calificas muy fuerte, no tengo nada en contra de eso, pero estoy en contra de la estrategia, digámoslo así, de miedo, de manipulación así, porque es un estudiante que sí, bueno, te tendrá que poner cuidado, tendrá que pasar el quiz, pero créeme que no va a llegar con gusto a tu clase. Y lo que tú estés mostrando realmente no lo va a aprovechar y va a hacer todo lo posible para que ese conocimiento no trascienda, ¿no? Entonces, excelente y muchas gracias por estas acotaciones, Martín. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Vale. Y mucho gusto. Ojalá que podamos estar en contacto. Gracias. Claro que sí. Para todos ustedes, por favor, en la red, en Instagram, creo que es más fácil de recordar, el doctor de las empresas. Ahí aparezco yo, de neurociencia, en diferentes ámbitos, aspectos, entonces ahí estaremos en contacto. Gracias. Gracias, doctor Díaz, y gracias a Andrés también, el doctor Andrés. Gloria, Janet. Buenas noches para todos. Buenas noches, doctor García y doctora Verde. Estoy muy contenta y muy agradecida con esta conferencia, con cada uno de los temas que se abordaron y en el cómo se abordaron. Aunque yo no soy docente, en este momento soy estudiante. Y como estudiante he tenido que vivir y sentir ese estrés por parte de docentes que aún utilizan la estrategia de generar miedo. Y la verdad que quiero disfrutarme tanto mi doctorado, que son cosas que no voy a admitir, pero que sí tengo que reconocer que aún se ven, que aún se usan. Y qué rico que estamos todos aquí, y tanto docentes como alumnos, para entender que hay maneras y hay estrategias para adaptarnos a las nuevas formas de aprender, a las nuevas tecnologías, sin tener que amenazar, sin tener que, porque a mí me ha hecho mucho ruido cuando yo estoy acá en los programas de SUGIS y de Student Care y de todos estos programas maravillosos que tiene esta universidad para nosotros los estudiantes, y luego ir a clases y estar con docentes donde todavía utilizan la estrategia del miedo aquí en la universidad. Entonces, para mí es maravilloso poder escuchar esto y saber que la universidad me está generando valor desde entender que estamos en una nueva era, y qué rico que nos podamos alinear todos, tanto estudiantes como docentes. Así que muchísimas gracias. A ti, Gloria. La verdad que es algo que es un cambio, es paulatativo, ¿sí? Pero siempre un pequeño paso. No podemos frustrarnos porque todavía continúe, sino saber de que debemos multiplicar el mensaje, ¿sí? Con los contactos que tengamos, en los lugares que tengamos, en nuestras redes sociales. Es la mejor forma, compartiendo, por ejemplo, lo que muestra la universidad, todos estos temas, para que pueda llegar a más personas. Esa es la estrategia. Gracias. Gracias a Gloria y gracias al doctor Andrés.
Silfredo. Sí, claro que sí, doctora. No, acerca de algo que dijo, o sea, quiero hacer una intervención acerca de algo que dijo un compañero que con relación a la AI, o sea, a la inteligencia artificial, que dice que es el futuro. Yo pienso que no, es el presente, es una realidad que estamos viviendo y es imposible de que esto no prosiga, porque es la tendencia. Y nosotros como docentes, que ya estamos en esto, y casi todos los ciudadanos, tenemos que irnos adaptando al cambio, a las nuevas tendencias, dado a que la inteligencia artificial va a ser una herramienta que va a ser eficaz en el campo de la educación, porque ya le va a permitir a los estudiantes, que no solamente es el docente el que tiene el conocimiento para irlo a impartir en un aula de clase o para compartirlo, es ante lo contrario. Nosotros como ya docentes orientadores en el campo de la educación tenemos que decirle a los estudiantes cuál es el tema a tratar y mire, y vengan ustedes y qué otros conocimientos creen que se pueden impartir acerca de esta misma tendencia o a este tema en específico. Y cuáles de esos temas o esas situaciones que llevan los estudiantes al aula de clase, cuáles se acercan más a la realidad del tema que se está tratando. Y no venir con esa situación del docente, que es el que tiene la última palabra y es el que sabe en el aula de clase. Eso hay que mandarlo a recoger hace mucho tiempo. Y acerca de algo que dijo aquí una compañera, yo estudié aquí en la UIO y lo hice y nunca me sentí amenazado por ninguno de los docentes. Antes por lo contrario, me siento muy agradecido y no, o sea, se me hace raro que yo terminé por allá en el 2018, 2019, no había esa tendencia, que todavía eran mucho más arcaicos lo que estaban que lo que están ahorita, y con todas las tendencias tengan esa cuestión de infundirle el miedo al estudiante, y más allá en el campo de una cuestión superior. Entonces se daba antes, pero ahorita mismo no lo creo, y pienso que con eso discrepo con ella, porque pienso que ya las nuevas tendencias no nos dan para eso, y más que estamos en un campo de un doctorado o una maestría, no se maneja esa situación, a mi modo de ver. Esa es mi crítica acerca de lo que ella dijo. Y acerca de lo otro, que tenemos que afrontar esta realidad en el campo de la educación y más que todo en esa primera infancia, que es donde los niños van comenzando a experimentar sus conocimientos y a qué tendencia de la educación quieren ellos enfincarse. Es cuando más tenemos. Y cuando vamos allá a la poda, que estaba hablando el doctor, pienso que esa es la época, esa es la parte más conflictiva, porque va a anteponerse al yo de esa persona, de esa parte interna de él y la parte externa. Y si como nosotros no sabemos confrontarla, vamos a chocar con ellos. Entonces, la inteligencia artificial nos va a permitir también a que ellos entiendan la situación cuando nosotros se la permitimos que la implementen dentro del campo de la educación, en el aula de clase, y no debemos restringirla. Dejar que lo hagan, pero que ellos lo que hicieron, lo que textualicen, le lleven al campo del conocimiento a los alcances que ellos tienen. Esa es mi posición acerca de eso, que es una realidad que estamos viviendo. No es el futuro, es el presente. Ya esto es un hecho, esto no tiene pares, esto va para adelante y cada día va a ser mucho más dinámica la inteligencia artificial y nos va a permitir muchísimas cosas. Ese sería mi aporte. Gracias, Silfredo. Bueno, doctor García, nuevamente, no hay más preguntas, no veo las manos levantadas, pues doy las gracias a todos los estudiantes, docentes, colegas, participantes en general, muy especialmente al doctor Andrés García por su excelente masterclass, todo aquello conocimiento tan sencillo que nos los ha presentado, pero que nosotros tenemos que asumir todos aquellos aprendizajes y desaprender de aquellos que teníamos para poder reaprender. Nuevamente las gracias a todos y Andrés, siempre agradecido. Este auditorio siempre será tuyo. Sé que en otras oportunidades también voy a tener exigencia de que seas nuevamente invitado.
Claro, y para cerrar esta sesión de hoy, 8 de agosto, el doctor Andrés Felipe García afirma que se tiene que estar en estado de alerta, relajado, TIC para docentes, crear un ambiente seguro para el aprendizaje, puede ser positivo en el salón de clase, realizar un ejercicio de relajación, ¿por qué no? Al inicio y al final o en intermedio. Es otro TICS, ayudar a los alumnos en el desarrollo de las metas alcanzables para la semana, el mes y el año en el aula. Elogiar a los estudiantes con frecuencia y ser específico en tu palabra. El ejemplo que dio verdaderamente no es lo que tú opinas, porque no lo ves de otra manera, porque verdaderamente hay mucha resistencia a los cambios. Nuevamente, muchas gracias por atender a nuestra invitación. Aquí en VIA-U se valora su tiempo. Los invitamos para el 21 de agosto que volvemos a encontrarnos, donde trabajaremos con el cuestionario BUCA, los estudiantes, por favor responderlo. Deseándole lindos sueños y a descansar. Gracias por tu participación. Un abrazo. Hasta la próxima. Igualmente. Bye bye. Muchas gracias, se pasaron. Excelente, excelente todo. Bueno. Gracias. Chao. Bueno, buenas noches para todos.